Muy buenas noches. Estamos de nuevo con nuestro cuarto tema y ahora hablaremos acerca todavía de millones engañados por un mito. Esos son estos cuatro temas que vamos a tener y quizás tendremos un quinto tema la próxima semana para poder seguir estudiando juntos. He dado el número de teléfono. Mi nombre es Joel Quintanilla de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el número de teléfono es 469-364-0458 para que podamos a alguien que viva aquí alrededor o pueden preguntar en la página y podemos juntos dialogar, estudiar más de la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que no se podía predicar acerca del sábado y eso fue cuando Martín Lutero comenzó a hacer la traducción de la Biblia. Y uno de los pasajes que Martín Lutero había descubierto era Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Él le tocó predicar lo que era solamente acerca de la justicia por la fe. No olviden que él clavó las 95 tesis en el castillo. Ahí puso 95 pasajes bíblicos que le llamaron las 95 tesis que hablan de la justicia por la fe. Probablemente, y es que Martín Lutero no observaba el sábado porque en ese momento lo importante era quitar los amuletos que había en las personas, que la gente dependía de deidades, de dioses, diosas y de agua bendita y de todas esas cosas. Habría que quitarlos porque la justicia del ser humano es Cristo Jesús. Voy a aclarar, nadie de nosotros se salva por guardar el sábado. Nosotros guardamos el sábado porque estamos salvados. Eso es importante. Alguien dice, ¿usted cree que te vas a salvar por guardar el sábado? Nosotros guardamos el sábado porque es el gozo de estar salvados. Pero si no guarda los mandamientos, la Biblia dice que no puede haber salvación porque estamos en desobediencia a la ley de Dios. No olviden que en el tiempo de Martín Lutero, muchos murieron quemados solamente por predicar de la justicia. Así murieron muchos de aquellos por guardar los mandamientos de Dios en el tiempo del emperador Constantino el Grande. Dios, el creador de todos los planetas, de todo el universo, de la tierra, no cambia sus leyes. Ninguna ley es cambiada. Ahora veremos algo muy importante acá de la historia. La Iglesia Católica, más de 1000 años antes de la existencia de los protestantes, por virtud de su divina misión, oigan bien, para aquellos que dicen que es la Biblia la que dice que no hay que guardar el sábado, no es la Biblia. Miren ustedes quién hizo el cambio. El cambio lo hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, más de 6000 años antes de la existencia de los protestantes y por virtud de su divina misión, dice así la historia, dice, cambió el día de sábado al domingo. ¿Quién lo cambió? La Iglesia Católica. Entonces, es bien duro y con todo respeto, cuando tú te encuentras adorando en domingo, tú todavía perteneces a la organización católica, porque ¿qué día se reúnen ellos? Se reúnen el domingo. Así que por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos de guardar el sábado, o sea, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. El catequismo para conversos dice, ¿cuál es el día de reposo? Vamos a ver, ahí se le cambió. Ahí no se llama el sábado. El sábado es el día de reposo. Pero vamos a ver el cambio que se vino haciendo. Porque, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Hay una pregunta. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Cuando el domingo es el primer día de la semana, o sea, es el primer día de trabajo. El lunes es el segundo día. Vamos a ver por qué lo observamos el domingo. Dice aquí, porque la Iglesia Católica transfirió al domingo la solemnidad
del sábado. O sea, quitando el sábado y dejando el domingo como adoración a Dios. Por eso es que todo el mundo se prepara para ir a la iglesia el domingo en vez del sábado bíblico. Pero ahora cuando tú estudies la Biblia te darás cuenta que la Biblia también se necesita la historia para entender qué es lo que ha pasado en este planeta Tierra y hacer arreglos con Dios. Fue la Iglesia Católica la que hizo el cambio. No, Dios no ha cambiado nada. Dios no lo ha cambiado. Fue la organización católica que hasta quitó el culto. Quitó el culto y puso las misas. Y a nosotros, por eso es que la gente busca ahora adorar en diferentes organizaciones, congregaciones, pero en sí estamos todavía, nos falta que observar los mandamientos de Dios. Martín Lutero fue llevado a la corte por hacer la traducción de la Biblia para que la gente conociera la justicia de Dios en el Concilio de Trento. Fue llevado para que se retractara de las traducciones de la Biblia, pero él no lo hizo, prefirió morir. Vamos a ver aquí también otro poquito de la historia. Finalmente, en la última apertura del 18 de enero de 1562, toda duda fue echada a un lado. Imaginen de qué fecha estamos hablando. Por es que en este tiempo todas las personas que no se profundizan en la Biblia, en la historia, podemos estar engañados. El arzobispo de Regio dio un discurso en el cual declaró abiertamente que la tradición tenía más peso que las escrituras. Todo eso está unido en la gran mitología del sábado, la tradición. Las tradiciones que metieron, por ejemplo, el rezo a los difuntos, los 9 días, el cabo de año, los rosarios y todo eso, no es bíblico. Juntamente hicieron con ese cambio en oposición al Dios del cielo. La Biblia había declarado: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serían entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. O sea, 1260 años que quitaron, casi barrieron de la tierra y de la mente la existencia de los mandamientos de Dios. Pero la palabra de Dios había dicho: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y es por eso que nos encontramos todavía guardando los mandamientos de Dios, predicando la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 15, versículo 3, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús se refirió a la tradición también en la tradición futura. No olviden que después de que Jesús va al cielo, la iglesia se mantuvo firme por lo menos hasta el año 100, 113. Después entró toda la apostasía, matando a los discípulos, persiguiendo a los cristianos. Y Jesús dijo en Mateo 15:9, es un texto muy fuerte, con todo respeto lo vamos a leer: en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Yo le tengo miedo a eso. Yo por eso abrazo a la Escritura, porque la Biblia me dice a mí que Dios tiene 10 mandamientos y que yo voy a seguir los mandamientos de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice él: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Si guardáis los mandamientos, permaneceréis en mi amor. Jesús hace énfasis en eso, y aquí dice que no guardemos mandamientos de hombre. Y dice: en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Tradición, ¿cuál es su guía? La guía de nosotros es la Biblia, no la tradición. Eso es lo que estamos viendo. Millones están engañados por un mito, pero tenemos que salir de ahí. La Biblia tiene toda la razón. La Biblia es la que explica. Ya vimos lo que dice la Escritura. Hay una historia, otra parte de la historia aquí que dice: fue la Iglesia Católica la que decidió que el domingo fuera el día de adoración de los cristianos en honor, dice, a la resurrección. Y quiero decirles, queridos, que nada tiene que ver la resurrección. La profecía se había cumplido. Jesús tendría que resucitar el domingo por la mañana. Ahí terminaba el periodo que había dado a los judíos, y para salvar al mundo entero, la muerte de Jesús terminaba
esa profecía de que Él iba a resucitar no tiene que ver nada con el sábado, con el cambio del sábado. Aquí dice algo, otra parte de la tradición, posiblemente lo más atrevido del cambio, más revolucionario que la iglesia haya hecho alguna vez, sucedió en el primer siglo de nuestra era. Ese cambio que se hizo, el santo sábado, día de reposo, fue cambiado al domingo, y por instrucción alguna encontrada en las Escrituras, sino no porque la Biblia lo dijera, no porque en la Biblia se encuentre algún cambio, sino por el sentido de la iglesia y de su propio poder. Fue la iglesia la que lo cambió. Fue el poder romano el que lo cambió. Quienes piensan que las Escrituras deben ser la única autoridad, quienes piensan que la Escritura debe ser la única autoridad, dice ahí, se convierten lógicamente en adventistas del séptimo día y observan la santidad del sábado. Si tú entiendes todo lo que hemos leído y escudriñas la Escritura, te vas a dar cuenta que no queda otro camino más que convertirse a Dios y observar los mandamientos. Adventista del séptimo día quiere decir adventista que esperamos la segunda venida, y séptimo día porque guardamos el sábado. Dos cosas interesantes. Aquí un pasaje que yo lo he estado mencionando, lo que hace el cuerno pequeño, o sea, el sistema de Roma que hizo cambiar todas estas cosas, que hizo la persecución en la Edad Media, que no estamos hablando totalmente de eso, sino que estamos hablando de la mitología del domingo, del falso día de reposo. Y el texto decía en Daniel 7:25, intentará cambiar los tiempos y la ley, y serían entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo, que esos son 1260 años. Y en la Biblia hay una bestia que tiene 10 cuernos y le aparece un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño es el que habla palabras contra el Altísimo y persigue a los santos del Altísimo. Fue la persecución de la Edad Media. Por eso es que ahora nosotros podemos entender la Biblia con la historia, con la propia historia y la Biblia podemos entender que estamos correctos en lo que la palabra de Dios dice. Apocalipsis dice así, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí está la perseverancia, aquí está la paciencia, aquellos que estamos esperando la segunda venida de Cristo, que cuando Cristo venga por segunda vez nos encuentre guardando sus mandamientos. Creámosle a Dios que Él vendrá pronto. No nos coloquemos en la parte cuando dice Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Enseñemos los mandamientos de Dios. Yo estoy trabajando ahorita con ustedes, leyendo la Biblia aquí en este momento, hablando de los mandamientos de Dios. Bien desecháis, dice el mandamiento de Dios, por vuestras tradiciones. No olvidémonos de la mitología, olvidemos de la tradición, amemos a Cristo Jesús. Él nos llama, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar, y aprenderemos. Pues este es el mandamiento, pues este es el amor de Dios, dice la Biblia en 1 Juan 5:3. Pues este es el mandamiento de Dios, el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y dice que sus mandamientos no son gravosos. No hay carga en guardar los mandamientos de Dios. Jesús mismo, estando en la tierra, nos enseñó. Yo quiero decirles a ustedes, los que van a leer estos 4 temas, los que los van a escuchar, escúchenlos con atención. No somos quizás los mejores predicadores, pero lo hacemos con el amor de Dios para aclarar la mente de muchos con la Escritura. Porque el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que estará ya en el cielo con Cristo Jesús, obedeciendo en la tierra los mandamientos de Dios. Jesús hace un llamado a toda la humanidad a amarle a través de sus mandamientos. Ahí están las 10 palabras que hacen vivir el hogar
que hacen que el hombre cambie, que hacen que el hombre sea santo delante de Dios. Porque el que robaba, deja de robar. El que mataba, deja de matar. El que mentía, deja de mentir. Porque los mandamientos dicen todo eso. Quiero invitarles a que piensen que nosotros no guardamos los mandamientos para salvarnos. Los guardamos porque estamos salvados. Quiero invitarles a tener una oración, a buscar a Dios. Él es el único que puede aclarar nuestra mente, nuestro corazón, para poder aceptarle. Padre eterno, bendice tu palabra que se ha leído esta tarde. Que tu palabra no vuelva vacía. Que las personas que van a escuchar puedan comprender, Señor, que tú tienes mandamientos todavía. Y que ahora hemos aprendido quién cambió los mandamientos y por eso nos encontrábamos en la mitología. Pero ayúdanos, Señor, danos un corazón obediente, una mente clara para que pueda mandar esa señal y que podamos entenderte, comprenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.